Para procesal significa junto o a un lado, y es la vía que se coloca a un lado del proceso. Los llamados procedimientos para procesales o voluntarios son todos aquellos asuntos que por mandato de ley, por su naturaleza o por solicitud de parte interesada, requieren la intervención de la Junta o del Tribunal Laboral, sin que esté promovido jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. La mayoría de las doctrinas modernas han establecido que los procedimientos voluntarios no son una verdadera jurisdicción, sino que constituyen actos de administración confiados a órganos jurisdiccionales, aunque no dejan de reconocer en ellos características específicas que los distinguen de los meramente administrativos, no solo en atención de los órganos que los producen, sino también a su propia naturaleza jurídica. La jurisdicción contenciosa entraña un conflicto de intereses, mientras que la jurisdicción voluntaria documenta, tutela o garantiza una circunstancia específica. En la vía contenciosa se ejerce pronunciando un fallo, mientras que en la voluntaria, la certificación o eficacia legal de algún acto jurídico. Y también, dentro de la jurisdicción contenciosa, existen partes como el actor y el demandado, mientras que en la voluntaria solo existen solicitantes o interesados, y además no existe el proceso, litigio o causa, sino un expediente de la solicitud. La Ley Federal del Trabajo ha clasificado a los procedentes voluntarios de la siguiente manera. Están aquellos que por mandato de ley se tramitan conforme a los procedimientos para procesales o voluntarios, siendo estos los siguientes. Cuando por disposición de ley o de alguna autoridad o por acuerdo de las partes se tenga que otorgar depósito o fianza, concurriendo con la autoridad laboral. Esta comunicará a la parte interesada, así como la cancelación o devolución de una fianza, previa comprobación de cumplimiento de obligaciones a garantizar. También puede solicitarse la suspensión del reparto adicional de utilidades a los trabajadores, cuando por disposición de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin existir objeción de los trabajadores, se modifique el ingreso global gravable declarado por el causante y éste haya sido impugnado a través de esa resolución, la que podrá realizar dentro de los 3 días siguientes a la fecha de notificación, debiendo garantizar la cantidad e interés a repartir adicionalmente. También, cuando se solicite al Tribunal del Trabajo la aprobación de los convenios o liquidaciones, debiéndose identificar a satisfacción los solicitantes, con el objeto de cumplir con el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Federal del Trabajo, debiendo desglosar la cantidad que se entrega al trabajador por concepto de reparto de utilidades, dejando a salvo sus derechos, para el caso de que la comisión no los hubiere determinado. De la misma forma, se tramitará la autorización para trabajar a los trabajadores que sean mayores de 15 años y menores de 17, que no hayan terminado su educación obligatoria, debiendo acompañar los documentos necesarios para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo. Por otra parte, también puede acudirse a este tipo de procedimientos cuando los trabajadores soliciten del tribunal que el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días trabajados, así como el salario percibido. También pueden concurrir personalmente al tribunal el trabajador o sus beneficiarios a recibir cantidades en dinero, en virtud de convenio o liquidación laboral. Y el último de los supuestos son los casos de rescisión del contrato de trabajo,
previstos en el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, donde el patrón puede solicitar del tribunal que por conducto del actuario notifique al trabajador el aviso de despido en caso de negativa a recibirlo, debiéndose levantar un acta circunstanciada de la diligencia. El tribunal, a los 5 días siguientes al recibo de la promoción, debe proceder a la notificación correspondiente. Cabe mencionar sobre el particular que el artículo 47, última parte, de la Ley Federal del Trabajo establece que el patrón debe dar al trabajador aviso escrito de la fecha y causa o causas de la rescisión, mientras que el aviso debe hacerse del conocimiento del trabajador, y en caso de que éste se niegue a recibirlo, el patrón dentro de los 5 días siguientes a la fecha de la rescisión debe hacerlo del conocimiento del tribunal, proporcionándole a éste el domicilio que tenga registrado y solicitando su notificación al trabajador. Es por ello que la falta de aviso al trabajador o al tribunal por sí solo bastará para considerar que el despido fue injustificado. Es importante mencionar que dentro de las reformas procesales de 1980 se estableció lo anterior, ya que el incumplimiento de la obligación patronal de otorgar al trabajador el aviso de despido únicamente originaba una sanción administrativa. No obstante, se consideró que el incumplimiento a la norma legal implicaba una violación a la garantía de audiencia y legalidad del trabajador, al desconocer con claridad cuáles eran las causas de su despido, estimándose injustificada su separación. De la misma manera, anteriormente fue establecido un procedimiento legal denominado para procesalo voluntario, a través del cual, por conducto de la Junta, podía efectuarse la notificación al trabajador en caso de negativa a recibir el aviso de rescisión. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha precisado que el aviso de rescisión de la relación laboral solo produce efecto cuando se notifica por medio del tribunal, si se prueba que el trabajador se negó previamente a recibirlo. Los procedimientos para procesales o voluntarios, de acuerdo a su naturaleza jurídica, se tramitan cuando se pretende la demostración de la existencia de hechos que han producido o están destinados a producir efectos jurídicos y que no deriven perjuicios a terceras personas. También solicitando la intervención del tribunal para que resuelva con certeza una situación jurídica en la que existe incertidumbre. Y por último, también pueden solicitarse a petición de parte interesada, cuando se requiera la intervención del tribunal, sin que se promueva cuestión litigiosa alguna entre las partes, pudiendo solicitarse documentalmente que tutele o se otorgue fuerza y eficacia a un acto jurídico determinado. El trabajador, sindicato o patrón interesados pueden acudir ante el tribunal laboral a solicitar, de manera oral o preferentemente por escrito, su intervención, debiendo señalar expresamente la persona cuya declaración se requiera, la cosa que se pretenda exhibir o la diligencia que se pida se lleve a cabo, y el tribunal, dentro de las 24 horas siguientes, debe acordar la solicitud y, en su caso, señalar día y hora para desahogar la diligencia respectiva. De manera independiente
de que la legislación laboral restablece casos específicos de procedencia de los procedentes para procesales. Se le atribuyen funciones amplias o generales a efecto de tramitar cuestiones laborales de diversa índole, que desgraciadamente en la práctica carecen de aplicación. Ejemplo de ello son la consignación de salarios y prestaciones que el trabajador se negó a recibir, o la consignación de bienes muebles o documentos que el patrón se negó a recibir en el momento mismo del despido. También el requisito formal para que el trabajador continúe con la prestación de sus servicios, la formulación de requerimientos a los patrones por impago de salarios o prestaciones laborales, y los actos preparatorios a juicio. Es un sinfín de asuntos que pueden tramitarse por esta vía, puesto que el legislador creó esta institución para servir adecuadamente y como un reto a la imaginación de los litigantes. A lo largo de la historia, las relaciones humanas siempre han estado acompañadas de situaciones de conflicto y diversidad de puntos de vista. Frente a ello, el Estado encontró un ambiente y una justificación para su surgimiento. De esta manera, la autoridad estatal aparece como la encargada de tratar de establecer y mantener los equilibrios necesarios dentro de la sociedad. Y de esta forma, la autoridad es llamada a dar certeza respecto de ciertos actos, dando validez a otros tantos. Es en donde buena parte de la doctrina ha encontrado la ubicación de la intervención del Estado a través de las autoridades jurisdiccionales, en procedimientos como los denominados paraprocesales, donde si bien no parecería haber de inicio una situación conflictual, sí resulta necesaria la intervención de una autoridad para dar certeza a un acto. Y al parecer, de no existir conflicto de inicio, ya que en ocasiones, el acudir al trámite de un procedimiento paraprocesal es en muchos casos solamente preludio de un conflicto de intereses. Teniendo un origen romanista, estos procedimientos, con el paso de los años, han encontrado un espacio en el derecho procesal de buena parte de las ramas jurídicas, que desde entonces se han desarrollado, incluyendo por supuesto al derecho procesal del trabajo. El surgimiento y proliferación de las relaciones laborales en la industria trajo consigo también una serie de diferendos y conflictos entre los entonces nuevos actores de la economía, a saber, trabajadores y empleadores. Estos conflictos encontrarían en el derecho común el espacio dentro del cual se buscó inicialmente encauzarlos y solucionarlos. Sin embargo, ese marco jurídico gestado y consolidado sobre premisas y presupuestos diferentes de aquellos en los cuales se dan las relaciones de producción, permiten ir delineando nuevas instituciones jurídicas más adecuadas al nuevo mundo del trabajo. De esta manera, el derecho del trabajo fue abriéndose paso a finales del siglo XIX y principios del siglo XX para irse consolidando, por lo menos en América Latina, un nuevo campo jurídico en el cual la solución de los conflictos está marcada por la inclusión de nuevos principios, la mayoría de los cuales se alejarían progresivamente de aquel pasado civilista. Bajo este contexto, y en las modalidades de solución de los problemas laborales, la intervención del Estado es una constante, justificada inicialmente para no solo erigirse como una instancia especializada para la nueva conflictividad, sino también como un intento de buscar una cierta justicia y equidad en la solución de problemas entre partes evidentemente desiguales. En ese tenor, el conjunto de normas dirigidas a regular la forma como esos conflictos deben atenderse, así como la organización de las instancias encargadas para aplicar esas normas a lo largo del siglo pasado, también permitieron ir dándole forma y contenido al derecho procesal laboral.
La mayor parte de la doctrina reserva el término proceso a una concepción según la cual se plantea un conflicto entre dos o más personas. El derecho procesal es, como ya de alguna manera se indicaba en los tiempos de Carneluti, como un derecho instrumental en la medida que los derechos sustantivos, consagrados en una disposición jurídica, requerían de un mecanismo legalmente aceptado que permitiera hacerlos valer ante instancias competentes y previamente establecidas. Al aceptar que la naturaleza jurídica se identifica con el derecho público, el derecho procesal del trabajo es el conjunto de normas relativas a la solución de los conflictos del trabajo. Por ello resulta interesante destacar cómo en la práctica todas las definiciones de derecho procesal laboral hacen que uno de los elementos que aparecen como constante es el relativo al presupuesto de la existencia de un conflicto, frente al cual ese conjunto de normas trazan un camino a seguir para su solución, y en ese sentido, la inclusión de procedimientos para procesales o voluntarios en un cuerpo legal que se ocupe de los mecanismos jurídicos para solucionar conflictos presenta un carácter atípico y extraordinario. La razón de su inclusión en un texto dedicado al tema laboral radica en el hecho de que en el fondo la temática abordada o motivante de dichos procedimientos tiene que ver precisamente con el mundo del trabajo. Desde otra perspectiva, el surgimiento del mismo derecho del trabajo es hasta hoy una incesante preocupación por reafirmar su independencia y autonomía de otras ramas jurídicas, y esto ha llevado, en la misma corriente, al derecho procesal del trabajo, a tratar también de deslindarse en cuanto a su estructura y principios de otros derechos procesales. Al parecer, el tema hoy parece superado, en tanto que nadie duda del vigor de esta disciplina, y no se cuestiona la idea de la autonomía del derecho procesal laboral, lo cual se hace evidente, ya que en su desarrollo al paso de los años ha venido adquiriendo características propias, aparte de la que la doctrina, ampliamente nutrida y enriquecida en el siglo pasado, ha hecho importantes contribuciones. Esta concepción de un derecho procesal autónomo y sólido tiene una justificación y razón de ser en la medida de que este conjunto de normas deben ser vistas como dependientes del derecho del trabajo sustantivo, con todos los principios que le dieron origen y que le dan sentido a aquel derecho procesal, ya que de nada serviría contar con un conjunto de derechos de los trabajadores, cuya instrumentalización se rigiera por otros principios que no tuvieran precisamente en cuenta la naturaleza específica e histórica que tiene el derecho del trabajo con los valores humanos que pretende regular y proteger. En muchas ocasiones, la actuación estatal, y en particular de los órganos encargados de impartir justicia, no solo se realiza con motivo de algún litigio que le es presentado, también con motivo del interés de algún particular, para que la instancia correspondiente realice algún acto que permita dar certeza jurídica a los demás actos jurídicos. Esta intervención puede darse para autorizar u homologar un acto o trámite, o para dar autenticidad a un documento, para darle publicidad, o bien para con su intervención dar u ofrecer alguna protección a personas o intereses específicos, o bien en la preservación o conservación de algunos derechos. En todos los casos, sin embargo, la actuación del órgano jurisdiccional se encuentra expresamente contemplada en una disposición jurídica. Es importante mencionar que los códigos procesales civiles, al ocuparse de esta modalidad de intervención de las autoridades jurisdiccionales, se ocuparon de la jurisdicción voluntaria, la cual definieron como aquella que comprendía todos los actos en que por disposición legal o solicitud de los interesados se requería la intervención de un juez, sin que se promoviera cuestión entre partes determinadas. Pero existen ciertas actuaciones de los juzgadores, de muy diversa naturaleza y tipología,
que en atención a que son precisamente los jueces los que han de ocuparse de ellas, se les denomina jurisdicción, y en razón de que en su planteamiento inicial no se presenta un conflicto, se les denomina voluntarias. Estas características se presentan en la jurisdicción voluntaria, denominada a veces por algunos tratadistas como honoraria o graciosa, y dadas las características que presenta por lo menos de manera inicial, al no aparecer bajo la forma de un litigio, existe un amplio sector de la doctrina que se manifiesta en el sentido de que en estos casos no se puede hablar en estricto sentido de jurisdicción. Por ejemplo, la jurisdicción voluntaria por oposición, precisamente a la contenciosa, es llamada así a aquella que se ejerce por el juez en las demandas, que ya por su naturaleza o razón del estado de las cosas no admiten contradicción. En otros casos, algunos autores atribuyen a estas dos formas de acercarse al juzgador, tanto a la contenciosa como a la voluntaria, ciertas cualidades interesantes. De esta manera, la jurisdicción voluntaria se distingue de la contenciosa en que la primera tiene un carácter preventivo, mientras que la segunda, un carácter represivo o de justicia compensativa. Por otra parte, un tema por demás interesante al tratar de los procedimientos para procesales o voluntarios es el que se refiere a la existencia o no de las partes. El ser parte en un proceso se encuentra íntimamente ligado al hecho de que se intente plantear y hacer avanzar una pretensión frente a la cual exista oposición. En ese sentido, quien puede interponer una demanda y quien pueda responderla, en ambos casos, jurídicamente hablando, pueden ser considerados como parte. También hay algunos que al referirse a este tipo de procedimientos, indican que no puede hablarse en estricto sentido de la existencia de partes, en un caso como el que nos ocupa, ya que quien acude a la instancia jurisdiccional lo hace generalmente pidiendo y solicitando el pronunciamiento de la autoridad sobre algún acto específico, que en principio solo le interesa a él mismo, y no aparece por lo menos en ese momento ninguna otra parte que pudiera tener interés en contender con el planteamiento de ese interesado. No se plantea la necesaria contradicción. También un sector de la doctrina se orienta a señalar que no se presentan las características propias de una acción, ya que no existe un litigio que sea el antecedente que la induzca. Como puede advertirse, buena parte de los pronunciamientos doctrinales respecto del tema que nos ocupa se han orientado a entenderlo a partir de las cualidades o características de que carece frente a un proceso. Pero independientemente de la connotación acerca de su naturaleza jurídica, el tema tiene que ser entendido en una perspectiva más amplia, como formando parte de las funciones a veces necesarias que el Estado tiene que llevar a cabo. La jurisdicción voluntaria forma parte de las actividades del Estado y su razón de ser se encuentra, entre otras, en que el Estado interviene para la formación de las relaciones jurídicas concretas y acreditando a veces de manera solemne la conveniencia o legalidad del acto que se va a realizar o se ha realizado ya. Asimismo, la jurisdicción voluntaria es un conjunto de procedimientos por medio de los cuales se solicita de una autoridad que fiscalice, verifique o constituye una situación jurídica de trascendencia social en beneficio de los participantes, situación que se mantiene en tanto no cambien las circunstancias del negocio que les haya dado origen, y mientras no surja una cuestión litigiosa o controvertida. Este tema es recurrente, ya que la jurisdicción voluntaria, de acuerdo con su naturaleza jurídica, permite el análisis de un tipo de procedimiento en el marco del derecho procesal, en muchos casos, haciéndose por exclusión, ya que no puede ser abordado en otra parte, y también por el hecho de que quien realiza la actividad es un órgano jurisdiccional. La actividad de las autoridades en este tipo de procedimientos en muchas ocasiones no se dan al margen y con independencia de un proceso propiamente dicho,
ya que en ocasiones le influyen. De igual manera, es importante destacar cómo las actividades realizadas y las resoluciones pronunciadas en este tipo de procedimientos paraprocesales o voluntarios, si bien no tienen en principio una connotación conflictual, estas resoluciones pueden no ser aceptadas por quien haya iniciado el procedimiento, de tal manera que puede entonces presentarse una situación conflictual en el transcurso o desarrollo del procedimiento. Tan es así que frente a tales resoluciones, existen acciones legales para controvertirlas. De igual manera, en algunas tesis, se puede advertir cómo se le asigna a los procedimientos paraprocesales una función de completitud y de integración de la ley. En este tipo de procedimientos, lo que el legislador quiso proteger fue el surgimiento de alguna circunstancia que se hubiera dejado de contemplar en la propia ley. En la reforma de 1980 a la Ley Federal del Trabajo, se introdujo la denominación procedimientos paraprocesales o voluntarios. Pero lo cierto es que en la vía de los hechos, ya antes de esa fecha, existieron diversas diligencias ante las juntas que reunían las características de los mismos, a pesar de la ausencia de un reconocimiento formal de ellos mismos. Se debe recordar cómo la misma exposición de motivos de la Ley de 1980 dio algunos argumentos interesantes para justificar la inclusión de estos procedimientos en la ley laboral. Entre estos argumentos estaba el que se refiere al origen civilista de la institución. En los procedimientos paraprocesales en el campo laboral, se buscaba incluir un equivalente de lo que en materia civil es la jurisdicción voluntaria, ya como actividad administrativa o como proceso atípico, tratando de dar un marco regulador a una serie de prácticas que se venían desarrollando ante las instancias laborales. No existe duda que en la mayoría de los casos no se está en presencia de un proceso con todos los ingredientes y características del mismo, ya que este tipo de procedimientos reivindica el papel del Estado en su función consustancial de autoridad, y con ello, la posibilidad de acudir a una autoridad, en este caso jurisdiccional, para darle formalidad a un acto, cualquiera que sea este. Derivado de este tipo de consideraciones, es evidente que en los procedimientos paraprocesales no aparecen lo que en otros casos son las partes en el sentido procesal del término. Sin embargo, es posible que en un momento ulterior, el resultado que se obtenga por esta vía pueda ser invocado por el interesado en un proceso propiamente dicho, por contar con los requisitos de formalidad necesarios para ser invocado de manera posterior. En ese sentido, si bien un procedimiento paraprocesal no se plantea en un esquema de contradicción como lo sería un proceso, también lo es, que puede antecederle, predeterminarlo, facilitarlo o allanar el camino para el mismo. De esta manera, la relación entre un procedimiento paraprocesal y un proceso no es una relación inmediata, pero bien puede ser una relación ulterior o mediata. También es conveniente asentar que tratándose de procedimientos en los cuales la autoridad interviene para dar fe de un acto o convalidar otro, los denominados procedimientos paraprocesales o voluntarios a los que la ley laboral se refiere, no son en estricto sentido los únicos en los que las relaciones laborales tienen eventualmente que ver, ya que cabe recordar, por ejemplo, las diversas actividades en que las autoridades laborales, tanto federales como locales, pueden intervenir y que bien pudieran ser considerados como procedimientos en los que se reúnen los requisitos de esos procedimientos
aunque no se encuentren previstos en la lista que al efecto señala la ley laboral. La ley mexicana establece una clasificación de este tipo de procedimientos en atención a varios criterios, a saber, por mandato de ley, por la propia naturaleza de los actos que se intentan convalidar, o bien por solicitud de parte interesada. El común denominador en estos casos es el hecho de que si bien se pide la intervención de la autoridad laboral, no se ha promovido jurisdiccionalmente conflicto entre partes determinadas. Por lo que se refiere a los requisitos legales de un procedimiento para procesar, la ley distingue varios aspectos, como son los siguientes. En primer término, en cuanto a quienes pueden iniciar un procedimiento para procesar, la ley señala que puede ser el trabajador, el sindicato o a veces el mismo patrón. En segundo lugar, en cuanto a la forma de iniciar el procedimiento, la ley admite variadas posibilidades, ya que puede iniciarse oralmente o por escrito. Y en cuanto al objetivo de la diligencia, ésta puede pretender solicitar que una persona declare, o solicitar que se exhiba una cosa, o bien que una diligencia se lleve a cabo. En todo caso, el tribunal debe acordar dentro de las 24 horas siguientes sobre lo solicitado, y en su oportunidad, señalar día y hora para llevar a cabo la diligencia, ordenando en su caso la citación de las personas cuya declaración se pretenda. De igual manera, la ley establece hipótesis específicas, y una de ellas se relaciona con las fianzas que eventualmente se tienen que exhibir ante el tribunal. Asimismo, en el marco del procedimiento para el otorgamiento de la participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa, este tipo de procedimientos pueden ser invocados. En efecto, incorporado como derecho a nivel constitucional, la participación de utilidades representó en su momento un proyecto de gran trascendencia que buscaba en la concepción que guió el desarrollo del derecho del trabajo, proteger a los trabajadores y hacerlos partícipes de los logros y beneficios que la empresa, en donde prestaran sus servicios, fuera obteniendo. Bajo esta lógica, se fueron reglamentando las utilidades, estableciéndose, entre otros temas, la necesidad de que los trabajadores beneficiarios del derecho tuvieran un ingreso complementario, de acuerdo con el conocimiento de la información que serviría de base al pago que recibirían. De ahí se consideró que cualquier modificación a la cantidad que serviría de base para el cálculo de sus utilidades debería ser conocida por los trabajadores. Esas posibles modificaciones de la cantidad de base de cálculo pueden tener por lo menos dos orígenes. 1. Cuando los trabajadores, una vez revisada la documentación de soporte del reparto, acuden a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para señalar las imprecisiones que finalmente afectan la cantidad que recibirían. Y 2. Cuando de manera unilateral y sin mediar objeción de los trabajadores, la autoridad fiscal advierte irregularidades en la documentación soporte, decidiendo hacer modificaciones que finalmente alterarían la cantidad a repartir. En este segundo supuesto, la ley laboral ofrece al causante, el interesado en este caso, con la modificación la opción de hacer uso del procedimiento para procesar. Si en estas circunstancias los trabajadores se oponen, es necesario iniciar un proceso, en atención a que en tales circunstancias se presentaría un punto de vista contradictorio. Otra de las hipótesis, frente a las cuales el procedimiento para procesar puede ser utilizado, es el relacionado con un convenio fuera de juicio. Cuando los trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador fuera de juicio, pueden acudir ante el tribunal, solicitando su aprobación y ratificación en los términos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 33 de la Ley Laboral. En estos convenios, se debe desglosar la cantidad que se le entrega al trabajador por concepto de participación de utilidades, y en caso de que la comisión mixta
aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, se deben dejar a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto de reparto individual. También el trabajador o sus beneficiarios, que deban recibir alguna cantidad de dinero en virtud de convenio o liquidación, pueden acudir personalmente al tribunal correspondiente. Otro caso interesante, en donde este tipo de procedimientos se utilizan, se relaciona con el trabajo de menores. En este tema, pueden existir opiniones estrictamente jurídicas. Tal vez lo importante es que se trata de un tema en el cual subyace un problema social, en virtud del cual se asiste a más temprana incorporación de los menores a las actividades productivas. En este aspecto, vale la pena destacar las iniciativas que los gobiernos han implementado en los últimos años para ofrecer a los menores que trabajan en las tiendas de autoservicio, como cerillos. Y otra posibilidad frente a la cual los procedimientos para procesales pueden invocarse es cuando en términos de la ley, los trabajadores pueden solicitar por conducto de la Junta que el patrón les expida constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario percibido en los términos señalados por la ley. Otra de las modalidades que asumen los procedimientos para procesales o voluntarios, que sin duda desde hace años han sido objeto de polémica, es la que se refiere al caso de la rescisión de la relación laboral de un trabajador, cuando quien toma la iniciativa de ruptura es el empleador, tema respecto del cual conviene detenerse un poco, ya que vale la pena recordar que la Ley Federal del Trabajo estableció que en los casos de rescisión, previstos en el párrafo final del artículo 47, el patrón podía acudir ante la Junta de Conciliación a solicitar que se notificara al trabajador, por conducto del actuario de la Junta, el aviso a que el citado precepto se refería, y ésta, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, debía proceder a la notificación. El actuario debía levantar acta circunstanciada de la diligencia. Como puede advertirse, la formalidad exigida por la ley para efectos de que un despido sea regular ha traído encontradas opiniones doctrinales que se han venido alimentando también por las interpretaciones que los tribunales han hecho en este precepto. En algunas ocasiones, la interpretación de estos preceptos refuerzan la idea de que el procedimiento para procesal atiende sobre todo a la necesidad de dar cumplimiento a un requisito de forma que en nada debe confundirse con los aspectos que de fondo tuvieran algo que ver con la controversia planteada. Así, por ejemplo, se ha señalado desde los años 90 que el procedimiento para procesal en cuestión solo es apto para acreditar que el patrón cumplió con la obligación que le impone el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, en su parte final, de que debe dar al trabajador aviso por escrito de la fecha y de las causas de la rescisión, teniendo como efecto que no opere en su contra la presunción legal que establece el propio artículo, de que la falta de ese aviso por sí sola bastará para considerar que el despido fue injustificado. Pero a pesar de que en ese procedimiento previo se indiquen determinadas causas de rescisión, ello no constituye prueba de los hechos ahí narrados en cuanto a su veracidad, reduciéndose a una afirmación de parte que no queda evidenciada dentro del trámite para procesal de que se trata. A esta modalidad del procedimiento, desde la octava época, se le han venido agregando otras formalidades que en una primera lectura de la ley no aparecían. Una de ellas era que, para que en el juicio laboral, de donde emanara el laudo reclamado, surtiera efectos plenos el aviso de rescisión entregado por la Junta, ante quien tramitó el procedimiento para procesal, era necesario que el demandado justificara, además de la negativa del trabajador a recibirlo, el proveído que recayó a su solicitud y le entregara la notificación de ese aviso practicada por la Junta. Sin embargo, estas precisiones han venido siendo eliminadas en tesis más recientes. En otros casos, y más recientemente, el carácter no contencioso de un procedimiento de esta naturaleza ha quedado reafirmado al ocuparse de un eventual juicio de amparo. Y en sentido similar, se ha señalado que la ilegal notificación de la Junta del aviso de rescisión
no constituye una violación procesal que se establece en la ley de amparo. Asimismo, en otras tesis, la naturaleza no controversial de este procedimiento paraprocesal pareciera no favorecer al trabajador. Ello, porque en algunas tesis se dispuso que el patrón no estaba obligado a acreditar que el trabajador se hubiera negado a recibirlo, ni tampoco que estuvo imposibilitado a entregarlo, ya que de conformidad con lo dispuesto en la ley, bastaba que se hiciera saber a la propia Junta una u otra cosa, para que ésta dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, procediera a la notificación requerida, sin la exigencia de que el patrón acreditara estas circunstancias, ya que ello no era materia del juicio respectivo. A manera de conclusión, como puede advertirse, a pesar de que existe un análisis doctrinal interesante acerca de este tema, lo cierto es que en los últimos años, los procedimientos paraprocesales no han sido una de las principales preocupaciones de los laboralistas nacionales, a pesar de la importancia que los mismos tienen. Vale la pena mencionar que en los diversos proyectos de reforma a la Ley Federal del Trabajo, y en particular a los aspectos procesales de la misma, este tipo de procedimientos no han sido objeto de propuesta de modificación alguna. Además, tratándose de los procedimientos paraprocesales o voluntarios, se está ante la presencia de modalidades de intervención de las autoridades laborales, que hoy día aparecen como necesarias. Sin embargo, se trata de un caso donde de manera evidente se puede apreciar cómo la situación laboral del país, y en particular la manera como la Junta ha venido trabajando, se ven muy rápidamente rebasadas por la realidad. Y en efecto, los requerimientos de los interesados y de las partes muchas veces son más y en mayores modalidades, las cuales no siempre se ajustan a las hipótesis que para este tipo de procedimientos señala la ley laboral. En ese sentido, se puede hablar de procedimientos paraprocesales típicos y procedimientos paraprocesales atípicos, los primeros siendo aquellos a los que nos hemos referido, y los segundos, aquellos que muchas veces, sin estar previstos en la ley, son modalidades que sin mediar litigio específico constituyen mecanismos de intervención del tribunal, generalmente a iniciativa de algún interesado. Es importante que ante la reforma que la Ley Federal del Trabajo en la parte procesal hoy en día contiene, este tipo de mecanismos sean de objeto de un análisis minucioso para contar con un marco que les regule de manera adecuada y completa. Hoy en día, de los artículos 982 al 991 bis, se encuentran contemplados los procedimientos paraprocesales y voluntarios. Actualmente, se establece que se tramitarán conforme a las disposiciones de ese capítulo todos aquellos asuntos que por mandato legal, por su naturaleza o solicitud de parte interesada, requieran la intervención del tribunal, sin que se promueva jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas. En esos procedimientos, el trabajador, sindicato o patrón pueden acudir al tribunal solicitando oralmente o por escrito la intervención del mismo, señalando expresamente la persona cuya declaración se requiere, así como la cosa que se pretende sea exhibida o la diligencia que se pide se lleve a cabo. El tribunal acordará dentro de las 24 horas siguientes sobre lo solicitado y señalará día y hora para llevar a cabo la diligencia, ordenando en su caso la citación de las personas cuya declaración se pretenda. En el caso de los depósitos o fianzas, la ley establece que cuando por disposición de la ley o de alguna autoridad o por acuerdo de las partes se tengan que otorgar, el interesado o interesados pueden acudir ante el tribunal a cargo, el cual la recibirá y en su caso la comunicará a la parte interesada. También que la cancelación de la fianza o la devolución del depósito pueden tramitarse ante el tribunal a cargo, quien acordará de inmediato, con citación del beneficiario
y previa comprobación de que cumplió con todas y cada una de las obligaciones que garantiza la fianza o el depósito, autorizando su cancelación o devolución. También dispone que cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sin haber mediado objeción de los trabajadores, modifique el ingreso global gravable declarado por el causante y éste haya impugnado la resolución, puede solicitar al tribunal, dentro de los 3 días siguientes a aquel en que se haya presentado la impugnación correspondiente, la suspensión del reparto adicional de utilidades a los trabajadores, debiendo de adjuntar la garantía que otorgue en favor de los trabajadores por la cantidad adicional a repartir a ellos y los intereses legales computados por 1 año. También se exige acompañar la copia de la resolución dictada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el nombre y domicilio de los representantes de los trabajadores sindicalizados, de los no sindicalizados y también de los trabajadores de confianza. Una vez que el tribunal recibe el escrito del patrón, debe examinar que reúna los requisitos señalados en la ley y en cuyo caso, de manera inmediata, debe correr traslado a los representantes de los trabajadores para que dentro del término de 3 días manifiesten lo que a su derecho convenga. Al transcurrir ese plazo, se deberá de acordar lo conducente, mientras que si la solicitud del patrón no reúne los requisitos legales, el tribunal debe desecharla de plano. En otro aspecto, cuando trabajadores y patrones lleguen a un convenio o liquidación de un trabajador fuera de juicio, podrán acudir ante los centros de conciliación solicitando su aprobación y ratificación en los términos a que se refiere la Ley Federal del Trabajo en su artículo 33, para cuyo efecto se identificarán a satisfacción de la autoridad conciliadora. En estos convenios, donde se dé por terminada la relación de trabajo, habrá de desglosarse la cantidad que se entrega al trabajador por concepto de salario, prestaciones devengadas y participación de utilidades, mientras que en caso de que la comisión mixta para la participación de las utilidades en la empresa o establecimiento aún no haya determinado la participación individual de los trabajadores, deberá dejar a salvo sus derechos, hasta en tanto se formule el proyecto del reparto individual. Los convenios celebrados deben ser aprobados por el centro de conciliación que corresponda, siempre y cuando no afecten derechos de los trabajadores y tengan efectos definitivos, elevándose a la categoría de sentencia ejecutoriada. Asimismo, los trabajadores mayores de 15 años, pero menores de 18, que no hayan terminado su educación básica obligatoria, pueden acudir ante el tribunal competente solicitando autorización para trabajar, acompañando documentos que estimen convenientes, para establecer la compatibilidad entre los estudios y el trabajo, mientras que el tribunal, de manera inmediata, al recibir la solicitud, debe acordar lo conducente. También los trabajadores pueden solicitar por conducto del tribunal que el patrón les expida la constancia escrita que contenga el número de días trabajados y el salario percibido. Por otra parte, el trabajador o sus beneficiarios que deban recibir alguna cantidad de dinero en virtud de convenio o liquidación pueden acudir personalmente al tribunal correspondiente en esta vía, mientras que en los casos de rescisión previstos en el artículo 47 del Código Obrero, el patrón puede acudir ante el tribunal competente para solicitar que se notifique al trabajador el aviso a que el citado precepto se refiere, por los medios indicados en el mismo, en que el tribunal, dentro de los 5 días siguientes al recibo de la promoción, debe proceder a la notificación. Y por último, que el patrón puede depositar ante el tribunal la indemnización
a la cual se refiere la ley, así como el pago de la prima de antigüedad y todas las demás prestaciones que tengan su origen en la relación jurídica laboral